Entró en la casa como la estampa de la cortesía y salió como una sombra, con la sonrisa puesta, como si pudiera mirar a través de las paredes. El secreto de la niñera perfecta. Marlowe parecía una postal que hubiera dejado de respirar. La nieve se acumulaba en capas como pintura, las aceras crujían bajo los zapatos, y cada tarde se parecía a la anterior como la sonrisa de una cajera de turno en turno. Aquí se valora el silencio y a quienes no dan problemas, sobre todo en invierno, cuando la noche se alarga y la gratitud se confunde con la confianza. Fue entonces cuando los Hampton contrataron a una niñera, y la casa quedó un punto más ordenada de lo habitual, detalle que nadie apunta, pero todos recuerdan después. Jessica llegó como salida de un manual, puntual, aseada, con la costumbre de hablar lo justo para no hacer perder el tiempo. La primera noche dio con la luz bajo los armarios de la cocina, con la caja de pilas en la despensa y con la llave corta del buzón, escondida en un platillo bajo los guantes. Cuando le preguntaron cómo lo supo, dijo, la gente esconde lo útil donde lo tiene a mano. No sonó a enigma, sino a experiencia que ya no se explica. Al poco el mando a distancia empezó a fallar, botones hundidos, pantalla muda, y Emma con el llanto asomando porque el dibujo se había congelado a mitad de frase. Jessica retiró la tapa, sacó una miga diminuta, limpió la placa con un bastoncillo, y el mando volvió a la vida. Con calma, como si figurara entre abrir el grifo y revisar ventanas. La madre dio las gracias con la sequedad con que se agradece a un técnico que llega a tiempo. El padre dijo, poca gente no entra en pánico cuando una máquina se muere delante de uno. La habitación se hizo un poco más clara sin cambiar bombillas. Aquella tarde tocó álgebra. El tren A sale y el tren B alcanza, con tal de que los números no estorben. Emma fruncía el ceño, alineaba los dedos como soldaditos y se perdía donde manda la paciencia más que el talento. Jessica apartó el estuche, trazó una recta con marcas y dijo, los trenes son gente que sale de casa a horas distintas. El problema dejó de erizarse, la solución se tendió limpia como la huella de una pala sobre la nieve. Los padres se miraron con ese, ojalá nos lo hubieran explicado así, y en esa mirada se acuñó un crédito frágil de confianza, del que luego se paga sin vuelto. Después se rompió lo de siempre. El temporizador pitaba sin motivo, la puerta de la lavadora se puso dura, una lámpara parpadeaba. Jessica lo trató todo igual, mano firme, sin prisa, como bajar una tanda de ropa a la mesa y devolver cada cosa a su sitio. No eran milagros, era un sosiego al que uno se acostumbra si no hace preguntas. Emma fue la primera en amoldarse. Los juegos volvían enteros a sus cajas, los deberes acababan sin lágrimas, la cuchara llegaba a la boca más que al mantel. Asomó ese gracias raro que vale más que la propina, y la nieve de fuera dejó de parecer frío para volverse decorado de la palabra casa. Donde el invierno es largo, quien acalla la noche se gana el aprecio, y la gratitud pasa por confianza. Hasta la primavera. En pocos días dio la impresión de que Jessica siempre hubiera estado allí, no como sombra, sino como costumbre que no se nota mientras funciona. Si algo desentonaba era lo deprisa que encontraba cada cosa y lo poco que le sorprendía lo imprevisto, como si leyera unas escenas por delante, y en sitios como Marlowe nadie se queja de eso si la niña se acuesta a su hora y el despertador suena cuando toca. El resto se deja a la nieve. Ella guarda mejor que la gente, al menos hasta el deshielo. Una noche ventosa, con los montones de nieve cuajando por capas, el señor Hampton iba a apagar la luz del pasillo cuando oyó un zumbido en el salón. Abrió la puerta lo justo, su silueta en la oscuridad, la pantalla negra como un libro cerrado. Me lo habré imaginado, se dijo, y cerró antes de que la bisagra chirriara. Se duerme mejor con una explicación sencilla.
Por la mañana se supo que el sonido se había desviado a unos auriculares inalámbricos emparejados al mando, un detalle mínimo con el que el silencio se hizo pasar por orden. Primera llamada sin respuesta. En las taquillas del colegio, Emma rebotaba: en casa podemos no dormir hasta las 11. Los demás sacaron sus cartas: pizza los viernes, películas sin dibujos. A Marlowe le gustan las referencias. Alguien pegó una lista de niñeras en un post-it con estrellas al lado de cada nombre. En la ferretería, dos mujeres hablaron a las estanterías: ¿cuánto cobra la tuya? Menos que la mía por callar. Le sonrieron a los huecos, como si las cuentas de un descuento explicaran por qué los críos se acuestan más tarde. Jessica trajo el orden en carpetas transparentes. Dentro, gráficos del día de Emma: sueño, comidas, actividad y notas al margen. Lee mejor después de las 19:00, dulce, tope 15G. La madre asentía: la disciplina en papel se parece al cuidado. El padre dijo: esto parece un estado mayor. Con los gráficos sobre la mesa, cualquier duda parecía un capricho. Ese mismo día, con el zumbido nocturno en la cabeza, Jessica enseñó a Emma a poner el tiempo en estantes. Tira de horas en papel cuadriculado y pegatinas de color: verde juego, amarillo deberes, azul pantalla. Si cambiamos dos, no pasa nada, dijo Jessica, con tal de que no se pierda el dibujo. Sonaba menos a norma que a bordado, las reglas como algo que se arma, no algo que bloquea. Esa tarde ganó la curiosidad. El señor Hampton pulsó el mando, la pantalla encendió sin sonido, un icono de auriculares en la esquina. Ahí está el fantasma, dijo, con el alivio de quien encuentra un resguardo. Las causas sencillas alivian, acortan la noche. Fuera el pueblo seguía: los Hampton tienen a una nueva estricta y amable. Eso no existe. El tiempo tampoco. En la conserjería de unos adosados preguntaron si conocían a alguien fiable, de las que llegan con gráficos bajo el brazo. Gráficos se volvió otra palabra para confianza. Mientras, Jessica añadió una línea: 21:15 pide quedarse en el salón, concedidos más 15 por apagar sin guerra. Sin empujar, sin inclinar, registrar y convertir un favor en coordenada. A los padres les gustó. Donde el acuerdo queda en papel, parece educación, no debilidad. La noche que cambió el viento, el señor Hampton se paró otra vez ante la puerta. Ya sabía lo del icono, no se inquietó. La puerta quedó cerrada. Dentro, alguien se reía bajito ante una pantalla que fingía estar apagada. A veces el orden es saber dónde está la señal, a veces es creer que seguirá ahí mañana. En el recreo, Emma, radiante, contaba los estrenos nocturnos, dibujos después de deberes, no antes de dormir, y que el helado a veces le gana a la sopa. No era una revolución, sonaba a club, 15 minutos extra como fondo de confianza. En los pueblos, esas normas crecen más rápido que los montones del quitanieves. Uno lo prueba, otro le pone moño, y al anochecer cada casa tiene una raya nueva en lo permitido. Jessica no empujaba la puerta, la dejaba abierta. Emma se quedaba en la pantalla, un corto más y cama. Dulce tras la cena, media galleta si lees sin pistas. Las reglas no se rompían, se movían un diente. La alegría de la niña sellaba la calibración. La zona gris funciona mejor que el no tajante. Si el deseo ya está, permiso es no estorbar. En su bolso una libreta A6 de tapa seca: psicología infantil, notas de campo, nada romántico, fechas, líneas cortas, casillas. La tolerancia a doblar reglas crece con premios pequeños y constantes. La obediencia se ablanda si la llamas juego. La pantalla tapa señales de cansancio: responder con ritual, no suena a confesión, suena a parte de trabajo. En la nevera apareció una hoja bajo un imán de muñeco de nieve: refuerzos, semana, puntadas finas, más 10.000 de lectura con charla pegatina, más 15.000 despierta por apagado tranquilo ayer, uno postre pequeño por recoger sin aviso. La madre escribió: ajustemos la hora de dormir, nos estamos yendo. La respuesta fue rápida, cortés, con adjunto: de acuerdo.
Media de luces fuera 21:14, sin llanto al despertar, actividad diurna al alza. Tope de bonus, 10 minutos, 2 veces por semana. Los números calman. El dato habla como prueba cuando la fe busca dónde caer. Por la tarde dibujaron el mapa del día. Verde juego, amarillo deberes, azul pantalla, blanco nada. El blanco no asusta, dijo Jessica. Es aire, deja respirar lo demás. Emma asintió con cara de puzzle. No hubo una más. No hubo vamos a portarnos mal. Un sistema donde la elección llega envuelta como cuidado. Los vecinos siguieron su coro seco. Ahora todos tienen gráficos. Nos rebajan una hora si sin cena. ¿Qué más da si igual no se duermen a tiempo? El nombre hace la diferencia. Frases golpeando cajas, puertas de nevera, listas. Cualquier decisión suena razonable si la dice una voz tranquila. Jessica apuntó, pide alargar, acepta -5 mañana. Protesta mínima, satisfacción alta. Los catalizadores no se ven mientras la reacción está en marcha, solo marcan el ritmo. De noche, la señora Ampton releyó el informe de sueño. El alivio fino de cuando un nudo se deja contar. Todo bajo control, dijo en una cocina de tics y resistencias enfriando. El control convence en el papel, en la oscuridad casi nunca. La noche en Marlowe caía espesa, con brillo de hielo. La casa se sostenía a golpe de reloj. En el cuarto de Emma, el silencio parecía la pausa entre clips, pantalla negra, esquinas aún vivas. Se movía de un lado a otro, cada roce de manta sonaba a pestaña que cambia más que a sueño que llega. Elmira dijo una vez mirando la ventana. La calle estaba vacía, pero la farola estiraba el columpio en una figura larga sobre la nieve. Ese día vieron una lista de vídeos sin historia, cortes, un anuncio de zapatillas, juega sin reglas, caídas en tejados, una voz brillante, mantén el ritmo, no mires atrás. La respuesta racional estaba al alcance, las farolas hacen sombras, las consignas pegan con batería. Lo extraño no se fue, cambió de sitio el peso. Elmira, repitió Emma, desde la calle. Es la farola, dijo Jessica, corriendo la cortina. La silueta se deshizo como una foto al moverla. ¿Ves? Emma asintió, pero los ojos siguieron buscando en el cristal, como si la respuesta estuviera entre la habitación y la nieve. A la noche siguiente, cuando los padres llegaron tarde, Emma habló con cadencias prestadas, no con palabras prestadas. La vida es un juego sin reglas, dijo sobre el azucarero. Mantén el ritmo, añadió cerrando el cuaderno. En voz adulta sería teatro. En voz de niña encaja como hecha a medida. El señor Ampton propuso un arreglo, toque de queda digital. En la cena acordaron pantallas hasta las 8, luego libros, luego cama. Jessica sonrió de oficio. Lo respaldo, ya tenemos fichas de sueño. Colocó un tarro en la mesa, una ficha, 10 minutos mañana si hoy luces fuera sin pelea. 2. Pasar el dibujo del viernes al sábado por la mañana. En papel parecía un acuerdo. En la práctica, el tiempo se volvió moneda y el control, un intercambio. Esa noche Emma se despertó, aire fresco, la cortina temblaba, el radiador haciendo de brisa. Elmira, susurró. La sombra de una rama se movía en la pared, se quebraba en la esquina, se alargaba. La razón llegó primero, la rama se mueve, la luz cambia. Cuando apoyó los pies en la alfombra, dijo, mantén el ritmo, y el origen de la voz se volvió demasiado claro. Por la mañana una hoja, fichas, resultados. Luces fuera 21:10, sin llanto al despertar, ánimo estable, ladrillos apilados, alivio de una clase. Luego, junto a la ventana, Emma dijo, no mira cuando la cortina está cerrada. A la luz del día, las sombras de vista se disipan, las de palabras no. Por la noche, padre e hija. Después de las 8, libros. Abrió un cuento, 10 minutos. Mantén el ritmo, dijo como lema. Él cerró el libro como se apaga una pantalla. El toque de queda funcionaba. Por debajo de la piel, Jessica al pasar hizo sonar las fichas. Las reglas estaban. Un punto corridas como una sombra cuando la bombilla titubea.
A mitad de enero el aire de la casa chasqueaba como lana. Acordaron no discutir delante de la niña. La discusión se mudó entre líneas. ¿Quién apagó la luz? ¿Quién olvidó las llaves? ¿Quién no vio cuando la noche se estiró más de lo que toca a una escolar? Una noche, con Emma dormida antes de hora y la tetera callada, el señor Ampton encendió la tele para no verla, para mirar. En el menú el historial, entre dibujos y vídeos del cole, una columna limpia de 18 más en modo invitado. Pasó páginas, ayer, anteayer, la semana pasada. Algo hizo clic en la garganta. La señora Ampton se sentó, tomó el mando como si la pantalla pudiera mentir. Invitado deja casi sin huellas, para eso está el olvido amable. Las líneas seguían ahí, no era accidente, no era una vez. El procedimiento no necesita imaginación. No llamaron a Jessica a hablar, fue poner los relojes. Llegó rápida, se sentó como en mesa de trato. Explíquelo, dijo él, modo invitado, 18 más, repetido. Las palabras cayeron como piedra. Jessica miró fechas, asintió, no negó. Los niños sobreviven al caos mejor que a las cajas de cristal, dijo Yana, como citando un manual que no existe. A los 8, las fronteras se aprenden con tacto. Si no, se quedan en abstracción. Las abstracciones no encajan el golpe. Una respuesta hecha, no para gustar. Esto no es un laboratorio, dijo la madre, no rabia sino tamaño. Es nuestra casa, nuestra hija. Me contrataron para mejorar, dijo Jessica. Elegí donde ustedes no elegían, dosis pequeñas, supervisadas. La palabra llegó precintada. El silencio se pegó como escarcha. La madre lo rompió con esa voz plana que llega cuando ya se ha nombrado. Vi sus gráficos, su libreta, lo llamé profesionalidad, me dije, si está en una hoja está bajo control. El padre no se sentó, manos en el respaldo. Oí las noches, la tele, quise una causa sencilla, ya la tengo, no de las que se planean. Sin teatro no va a volver, dijo él. Recojo, dijo ella como cerrando expediente, carpeta, libreta fina, taro de fichas, en la puerta sin mirarles, es muy capaz, no le pongan otra vez la caja de cristal, bendición, aviso, depende de quién ya sabe el final. La puerta cerró limpia, la calefacción zumbó, sonido honesto al que nadie agradece hasta que falta. La madre se sentó al borde del sofá y se cubrió la cara, por fin dejó salir lo que llevaba semanas guardándose. Él se sentó cerca, sin tocarla, y borró el historial queriendo dejar la pantalla en cero. Las máquinas no admiten páginas en blanco, tienen mejor memoria que nosotros. Emma durmió de un tirón. Por la mañana, las fichas valen, no, un sentir de clase cuando cambian la regla. En el perchero quedó una cosa de Jessica, una funda transparente con una tabla impresa, trabada bajo una bufanda. Se podía tirar o rellenar. A veces la culpa cabe mejor si vive en un documento. La primavera en Marlowe empezó como barro gris y llamadas del colegio. La tutora pidió a los dos sillas frente a una mesa baja de puzzles, algo para las manos mientras la cabeza habla claro. La maestra fue breve, relatos de estrenos nocturnos, frases como las reglas son un juego, bajones hacia el mediodía. El psicólogo completó el parte con una etiqueta que no alivió, pero ordenó el cuadro, desregulación conductual vinculada a reglas irregulares y a cierta romantización de saltárselas. Sin monstruos, sin señales. Una cadena que se lee como manual para adultos. Emma pasaba pegatinas e intentó un trato, si hoy sin pantalla, mañana dos. El psicólogo escribió regateo, niña buscando bordes firmes donde hace poco se premiaba el intercambio. El plan era viable por simple, filtros, un horario de sueño sin bonos ni multas, ritos de tarde, baño, cuento, luz baja, y una sola voz en casa para que los acuerdos no sean subasta. Hablar de Jessica lo justo, no prohibido, solo traído al aquí y ahora. El papel sonó seguro, como si el orden tuviera timbre. En casa lo hicieron por hoja, código a la tele, tableta al cajón tras las 8, un velador luna junto a la cama.
El padre leyó despacio, dejando respiraciones donde antes corrían cintas y roles. La madre cambió la hoja de premios por una rutina limpia. Por primera vez en semanas no fue victoria, fue movimiento, como empujar un armario pesado un poco. Lo justo para ver que debajo hay polvo, no un abismo. Emma llevó un dibujo al cole, una casa a lápiz gris y una mujer delgada sin cara, mirando por las ventanas. Abajo, disciplina de fuera. La maestra preguntó qué era. Cuando las reglas hablan desde allí, dijo Emma, señalando el margen vacío. La frase sonó conocida, de una libreta donde observaciones ajenas aprendieron a plantar banderas. No picaba la silueta. Picaba el idioma alojado en la cabeza de una niña. Por la noche volvieron al plan, listas, ritos, frases iguales. Un metrónomo todavía audible, ya marcando el pulso. Añadieron cosas pequeñas, desayunos de diario juntos, 10 minutos de quietud antes de dormir sin tarea, juegos de mesa de vuelta. Emma discutió menos y aún tanteaba en milímetros hasta dónde ceden los bordes. No hubo giro milagroso, hubo un después sensato. Pasada la medianoche, al pasar por la puerta, la madre vio a Emma, creyéndose sola, correr la cortina y decir en voz de aire, «Aquí no hay fuera». No era un conjuro, era un ejercicio. La grieta siguió la confianza en sí misma, el hábito de vigilar si la farola parpadea. La casa volvía a una sola voz. Donde el invierno es largo, a eso se le llama primavera. Las reglas vuelven adentro y la calle vuelve a ser la calle. En marzo, la nieve de Marlowe tomó color de papel de sótano. La vida volvió a lo suyo, cambiar ruedas, listas de parrilla, impuestos y descuentos. Quitaron las luces de las cornisas, pero algunas ventanas dejaron una sola bombilla, por si acaso. En sitios así, por si acaso es la costumbre. Una tarde Emma leía con la lámpara de luna. En la cocina, la señora Ampton tenía una carpeta clara. Dentro gráficos ahora hechos por ella, luces fuera, despertar, huecos en blanco sin pantalla, tiempo de lectura. Al lado, una cuadriculada nueva del súper. A medida que llenaba las filas, fue sintiendo que el orden no era mando, sino penitencia. Si el círculo se cerró, fue sin clic. Volvió al inicio a otra velocidad. Pasos rozaron fuera. Levantó la vista sin ir a la ventana. Costumbre de enero. El cristal devolvió la cocina, su hombro, la lámpara, el cuadrado de la luna en el cuarto. Por un segundo una figura cruzó el borde, abrigo oscuro, capucha, una bolsa. Podía ser reparto, vecino, cualquiera haciendo su ruta. Se levantó igual, fue al marco, miró, tarde, vacío. Huellas hacia el aparcamiento, borradas donde el barro se come la suela. Habrá parecido, dijo, mientras el corazón volvía a su compás normal. Sonó el timbre una vez. En el felpudo una bolsa de papel del súper, leche, pan, 2 latas de duraznos, un ticket con otro número de pedido. A veces se cruzan direcciones donde las puertas se parecen. Miró el pasillo, escuchó la escalera, eco y nada. La cadena volvió a su sitio. Desde el cuarto Emma dijo, la luna tapa la queja precisa contra la luz. La madre se sentó al borde de la cama. Pasa, dijo. La luz elige dónde estar. La niña asintió, sin secreto, solo cansancio del día. Más tarde, con la cocina otra vez acuario de reflejos, la señora Ampton puso el punto y cerró la carpeta. En la estantería quedó la funda vacía, la que se enganchó a la bufanda, recordatorio de que un documento puede anclar o hundir. Afuera pasó alguien con capucha o no. Los reflejos enseñan lo que el de dentro está dispuesto a ver. Una voz de esas que aquí llaman voz en off cuando quieren darle forma a lo diario diría, los inviernos aquí son largos. Las excusas más, llámalo paciencia. Llámalo vivir con lo que no llegaste a arreglar. En cualquiera de los dos casos, tendrás razón si las luces se apagan a tiempo. En la mesilla bajo la luna estaba la libreta nueva. Primera línea, luces fuera 21:05, sin bonos, tranquila. Verdad suficiente para esa noche. Lo demás, esa zancada que sonó conocida,
queda en la memoria de estos pueblos, guardan las huellas hasta el aparcamiento y las borran donde empieza la carretera.